Vamos a arrancar, como es habitual, el segundo bloque aquí en Pacecar, dándole la bienvenida a Carlos Cueva. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches, Rubén. Has venido hoy con un auto italiano de la marca Alfa Romeo, archiconocida en la industria automotriz de nivel mundial, un 2000 GTB del año 80. Sí, Rubén. Este coche se caracterizó en los años 1980, a pesar que no nació en 1980, prácticamente había nacido 3 años antes. Fue el desarrollo, el ayornamiento de 3 años o 4 años en el modelo que hoy estamos mostrando por televisión. Podemos decir de que Alfa Romeo, recién lo hemos comentado en la radio con Juan Carlos Bono, tiene una historia muy rica. Es una marca muy, pero muy antigua, de Europa, de Italia precisamente, donde cada coche que salió a la calle era prácticamente una competición cliente. Yo no digo de que eran coches directamente para sacar de una agencia y anotarse en un premio, en un circuito, en un autódromo, pero eran coches que se destacaban por su velocidad, principalmente también por la tecnología. No por nada este es un Gran Turismo Veloce, ¿no? Claro. Ya el nombre lo está diciendo. Lo está ubicando, claro. Lo está ubicando en su lugar. La tecnología que tenía, por ejemplo, podemos comentar que este auto tenía el motor convencional delantero, digamos, motor lineal en el sentido de la marcha, y la caja, el diferencial, estaban en el eje trasero. ¿Por qué? Porque era la forma de que ya un auto que está muy bien pensado, principalmente para aquellos de que van a usarlo con velocidad en caminos, digamos, especiales, sinuosos, repartir el famoso 50-50, 50% de un peso en la rueda delantera y 50% de peso en la rueda trasera. Poseía un eje de Dion es cuando las ruedas traseras tienen suspensión independiente, dejando el diferencial atornillado, abulonado, fijo en el chasis, o sea que hay poco peso no suspendido. Peso no suspendido. A pesar de que la tecnología de aquellos años no hablaba de las 4 válvulas por cilindro, acá podemos decir de que este coche tenía 2 válvulas por cilindro, pero de un diámetro muy generoso. Podemos agregarle que la compresión, la relación de compresión, estaba muy cerca de 11:1. Parece que hoy hablar de una relación de compresión, aquellos que más o menos dominan un poco la tecnología mecánica, sería normal. Pero estamos hablando del año 1980, con los combustibles y con las puestas a punto de aquellos años. Era una muy buena compresión. Era una muy buena relación de compresión. Este motor se encontraba alimentado por 2 carburadores Weber 40-40. O sea, cuando decimos 40 es el diámetro de la boca interna del carburador. Una buena garganta. Una buena garganta. Ya en los años 80 teníamos cámaras seguramente hemisféricas y múltiple de admisión y múltiple de escape a ambos costados de la tapa de cilindro, que fueron detalles que se desarrollaron cuando también se desarrolló la ingeniería mecánica. Podemos agregar muchísimo, porque este coche, esta marca y este sistema de mecánica da para sentarnos en una mesa y conversar el adelanto que nos llegaba en los autos que en aquel entonces principalmente se fabricaban acá en Argentina. Estamos hablando de los años 1980, donde ya la industria nacional tenía algunas marcas que nos proveían de vehículos, pero si comparamos este motor con los motores Continental, válvula lateral, si comparamos la potencia de este motor con 2 litros, equiparada a 3 litros 600 y 3 litros 800 de los motores que nosotros teníamos en nuestros vehículos, nos damos cuenta de que fuimos durante mucho tiempo mal informados, no sé cómo... Creíamos que teníamos grandes autos y... Claro, no sé cómo decirlo para no herir... Claro.
para no herir, se me hace problemático elegir la terminología para no decir de que nos vendieron una tecnología muy vieja. Está bien, era una tecnología que quizá había sido muy segura, pero era muy... El tiempo lo había superado. No, el tiempo y las marcas que no entraban normalmente y que no se producían en el país, las habían superado ampliamente. De hecho, que este motor se lo llama al auto Alfa Romeo 2000, significa esa cilindrada tenía. Tenía 2 litros y con 2 litros superaba prácticamente los 135 caballos de potencia. Y nosotros acá teníamos motores fabricados en el país, 6 cilindros, 3 litros, 1.600 y 1.800 centímetros cúbicos más, que tenían 110 caballos. Claro, pero hay que tener en cuenta lo que vos decís, que nos vendieron tecnología antigua, y también hay que tener en cuenta que Alfa Romeo es una de las primeras fábricas de autos en el mundo, ¿no? Sí. Tiene sus buenos años. Lo que pasa de que yo no soy periodista, siempre no me cansaré de decirlo y de repetirlo, siempre lo repito, pero para juzgar a veces un auto necesito un punto de referencia. Necesito irme un poquitito hacia atrás y irme también un poquitito hacia adelante, compararlo con lo que se hacía en aquel momento, con lo que se había hecho y con lo que después se siguió haciendo. Y me doy cuenta de que en aquellos años, estoy hablando de 1980, nos vendieron una tecnología que no estaba ni por casualidad a la par de otras partes del mundo. Nos vendieron principalmente una tecnología que era de coches que habían sido prácticamente el descarte de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en aquellos años podemos hablar de vehículos que todavía hoy están circulando en las calles, yo los respeto por la perduración que han tenido en el tiempo, pero con una tecnología que ya era obsoleta. Y sobre esto que estoy hablando en este momento, Rubén, vamos a hacer un pequeño desarrollo de los motores, principalmente de la década del 30 y del 40 del siglo pasado. Vamos a hacer una comparativa con la tecnología de hoy. Bueno, siguiendo con el tema del Alfa Romeo, le vamos a volver en algún momento con el tema de los motores, que estás preparando algo muy especial para los próximos programas. De hecho, que este Alfa Romeo 2000 GTB, que también se lo conoce como Alfetta, debe haber sido un poco homenaje a aquellas Alfetta que corrieron en Fórmula 1, que fueron superadas después por Ferrari de la mano de Julián González, ¿no? Justamente eso es lo que estuvimos comentando hace un rato por la radio, Rubén. No podemos comprimir tanta información en los minutos de la radio y hablar encima del auto. Seguro. Y acá no podemos hablar de la historia de la marca y hablar de este auto. Por eso estamos hablando prácticamente en la radio hoy de la historia de este auto, no de este auto, sino de esta marca en general, de los palmares que tiene de competición. Y una firma que, a pesar de no tener la fama de Mercedes-Benz ya en aquellos años, compitió y le ganaba. Lo más extraordinario de todo esto es que competía y le ganaba. Lógicamente, los alemanes, en este caso Mercedes-Benz, y otras marcas en la naciente Ferrari, con otra tecnología, no tecnología, sino con otro capital de desarrollo, con otra ingeniería, logran, en cierta forma, doblegar un poco el imperio que Alfa Romeo había logrado. ¿Qué más tenemos sobre esta coupé Alfa Romeo? Sobre esta coupé podemos decir muchas cosas. ¿Tracción trasera o delantera? Trasera. Bien. Podemos decir muchas cosas. Entre sus rarezas, que poseyó un motor diésel. Ajá. En aquellos años, en el año 1980, con un criterio, digamos, extraño, tendríamos que remontar, tendríamos que profundizar por qué puso un motor diésel en Europa, que no eran muy aficionados a ese sistema de motor. Habían introducido un motor diésel en este vehículo, y que en el año 1983, 3 años posterior a la creación del vehículo que estamos viendo, habían sacado
una versión experimental que se vendió en Europa con 4 puertas, una carrocería muy parecida, pero con 4 puertas para taxi. Vos fíjate qué problema, porque no es lo mismo el uso de un vehículo familiar Sí. a colocarlo a trabajar 24 horas por día como taxi. Y experimentaban con un motor que luego los japoneses toman ese recto y lo desarrollan. Cambiaba la distribución de los cilindros, o sea, de 4 cilindros quedaba trabajando normalmente con 2 cilindros solos, cuando el esfuerzo de trasladarse de un punto a otro era pequeño, menor, en superficies llanas, y se acoplaban los 4 cilindros cuando necesitaba o velocidad o esfuerzo para moverse. Bueno, Carlos, realmente muy interesante este tema de Alfa Romeo, pero se nos está terminando el tiempo, te vamos a tener que despedir hasta el miércoles que viene. Se nos está terminando el tiempo y nos queda, pero muchísimo Seguro. más sobre este vehículo. Nosotros vamos a hacer una pausa como es habitual, vamos a estar con nuestros auspiciantes y ya volvemos con mucha más información.